¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada 6:06. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Samarripa y tu servidora Gabriela Maldonado. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Y bueno, como ya escuchaste a Claudia en la cápsula, el día de hoy continuaremos con este tema justicia del pueblo o pueblo sin ley. Antes de continuar, déjame recordarte que ya se acerca este evento anual Salud, Mente y Cuerpo, en donde vas a poder encontrar una serie de conferencias. Es este evento que se cambió de fecha por aquello del huracán Patricia. Tendrá lugar ahora el sábado 21 de noviembre, también a partir de las 9 de la mañana en el Salón Regional Planta Alta Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre, así que es solo cuestión de que te apartes esa mañana y bueno, parte de la tarde para que puedas ir a presenciar las conferencias que van a estar ofreciendo Luis Ortega, el doctor Gilberto Priego, el doctor Oscar Bañuelos, Alex Sánchez y también el doctor Mario Alberto Aguilar. Y te doy nuestros medios de comunicación por si tú quieres compartir algo, alguna opinión, alguna experiencia. Aquí durante el programa, los teléfonos son 31 22 11 90 36 47 18 83 para Guadalajara. Si nos escuchas en cualquier otra parte del mundo, puedes enviarnos un WhatsApp al número celular 333 822 3208. Y bueno, el día de ayer fuimos haciendo un recorrido muy general para poder entender cómo es que se va formando, para empezar, cómo es que se va generando este orden, este autocontrol para nosotros mismos y de dónde parte la noción de justicia que podemos tener, que ya vimos que, bueno, parte también de un aspecto de alguna manera agresivo. Esto no significa que sea algo malo per se, pero sí puede como deformarse para convertirse en algo que conocemos más bien como venganza, ¿no? A veces parece que la palabra justicia es la forma bonita de decir venganza, ¿no? Exigimos esa venganza únicamente para sentirnos aliviados, ¿no?, al respecto. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué implicaciones tiene? Y en todo caso, ¿por qué sería productivo o por qué sería constructivo dejarse llevar por este impulso? Bueno, es un impulso, como muchos otros, nos viene de lo más primitivo. Y decíamos, nosotros tenemos estos instintos básicos, como todos los demás animales. Estos instintos básicos generan un representante psíquico que se convierte en pulsión y esta va a generar, si fuese la pulsión un tronquito, va a generar diversas ramificaciones. En todas esas ramificaciones está lo constructivo que podemos encontrar en cada una de las dos pulsiones, tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte. Ya vimos que nuestra propia conciencia moral es producto de la pulsión de muerte y es un producto muy productivo. Sin embargo, digamos que esta noción de justicia, al menos desde mi punto de vista, está como una ramita muy cercana al tronco. No es una de esas ramitas que le salió a otra ramita, sino que está muy pegadita al tronco. Entonces, cuando nos ponemos a discutir dentro de este ámbito, muy fácilmente podemos pasar de lo medianamente civilizado a lo muy primitivo en cosa de nada. Por eso es un terreno de cuidado y es un terreno que tendríamos que pensar bastante. Y fíjate, Gaby, ahorita con esto que vas hablando sobre la conciencia moral, pensaba en algunos de los ejemplos que habíamos dado el día de ayer sobre estas otras culturas, ¿no?, que también van teniendo una ley instaurada, pero es una ley que uno podría considerar primitiva, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el inicio de la ley? Por ahí hay un mito, ¿no?, como una fantasía, una cosa mitológica alrededor de cómo fue el establecimiento de la ley, ¿no?, el primer momento de la ley. Imagínense, vamos suponiendo
que estaban estos primeros humanos que todavía no hablaban bien, todavía no tenían todas las herramientas necesarias para establecer una civilización, pero empezaron a tener el pensamiento para poder postergar. Y esto es lo más importante que tenemos. Y esto es algo, muchas veces se va hablando de que nos diferencia de los animales la capacidad de resolver problemas, pero un pulpo puede resolver problemas. Un perro puede resolver problemas, una araña puede resolver problemas. Bueno, usar herramientas, un cuervo puede usar herramientas, un gorila puede usar herramientas, tal vez no tan complejas como las nuestras, pero esa habilidad no es lo que nos va separando, sino que tiene que ver con esta capacidad de postergar nuestra satisfacción, a diferencia de los animales. Los animales no tienen ese concepto de que después me tocará o que esto lo estoy haciendo para algo mejor. Esto no pasa con los animales, no hay una idea de mortalidad así como la nuestra, no hay una temporalidad igual que la nuestra, y esto podríamos pensar que es una de las cosas más importantes que nos separan. Pero volviendo, estaban esos primeros humanos, y así como todos los primates, nosotros tenemos una organización social que gira alrededor de un patriarca. Esto es algo que se nos olvida cuando vemos estas ideas feministas y todo lo demás, pero en un principio muy naturalista los simios se mueven de esa manera. No todos los simios, pero sí este tipo de especie a la cual nosotros pertenecemos se va más por ese lado. ¿Y qué es lo que hace ese macho alfa? Quitémosle el nombre de patriarca. ¿Qué es lo que hace ese macho alfa? Ese macho alfa decide cuándo se puede tener coito con las hembras. Él come primero y él tiene los privilegios de pasar sus genes a los demás. Los otros machos, los machos beta, están ahí agazapados con la prohibición de que son sus hembras. Imaginemos que esos primeros machos un día dijeron, ¿y qué tal si lo matamos? Ya estuvo suave, ¿no? Digo, somos más a final de cuentas. ¿Por qué no lo matamos? ¿Por qué no le quitamos su poder? Se organizan, esto lo podemos ver también por ahí en la historia de Roma, ¿no? Pero imaginemos que estos simios, que estos primates se organizan y matan al macho alfa. Pero al momento en el que lo matan y lo devoran, se dan cuenta de que ese es el mismo peligro que va a correr cualquiera de ellos por sus congéneres. Porque en el momento en el que vayamos teniendo estas discrepancias, pues ¿qué más nos da? Nos matamos, ¿no? Pero ahí está el peligro de desaparecer. Y entonces se llega a un consenso. Ya matamos al padre, ya ni modo, ya no hay mucho más que hacer con eso. Pero de aquí en adelante, nosotros vamos a poner la imposición de que no nos podemos matar entre nosotros. Y ahí tenemos ese primer vástago de lo que podría ser la ley, de la castración, de lo que yo no puedo hacer y los demás tampoco pueden hacer, y yo lo acepto. Y esto me da cohesión con mi grupo, y me da una seguridad, y me da la posibilidad de trabajar en equipo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito nos continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de justicia del pueblo o pueblo sin ley. Y comentábamos hace un momento que, esta idea de pronto que puede surgir, este deseo de venganza diagonal, justicia, o como lo queramos llamar, que puede surgir con tanta intensidad en determinados momentos cuando escuchamos una noticia, cuando a lo mejor si has sido víctima quizás de un asalto, bueno, podrás darte una idea. Está muy cerca de la víscera, está muy cerca de esta parte primitiva. Entonces tendríamos que pensar qué es lo que tenemos, qué es lo que arriesgamos cuando nos dejamos ir para ese lado, cuando nos cargamos para ese lado y nos dejamos llevar. Hace un momento José Luis comentaba acerca de esta historia, ¿no?, que se hace como para de una manera más gráfica poder imaginarnos cuál fue la asociación lógica que fue llevando a los seres humanos a establecer leyes y a admitir que tendríamos que
aguantarnos las ganas de vez en cuando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esto me reasegura, es un contrato que yo hago con el otro, de que ninguno de los dos vamos a hacernos daño y entonces podemos vivir más tranquilos, ¿no? Por una parte está eso, ¿no? Lo más básico. En el momento en que entramos en esta sintonía, también abrimos la puerta. Digamos que es una puerta que queda abierta para ambos lados, ¿no? Las otras personas también están autorizadas, ya sea legalmente o ya sea simplemente porque estoy rozando. Cuando yo ataco a alguien, estoy prácticamente poniéndome de modo para que esa persona me ataque de regreso. Ya sea por este lado o ya sea por el lado de que en efecto, legalmente, si yo rompo la paz de una ciudad, de un pueblo, donde sea que vivo, bueno, pues dejo de tener ciertos privilegios de las personas que no están haciendo eso. Entonces, si me amaga un policía, si me avienta contra el piso, o si me dispara con un arma de fuego, probablemente está en su derecho dependiendo de lo que yo haya hecho. Entonces, en lo más básico podemos ver que perdemos, bueno, pues esto mismo que perdían, que se dieron cuenta los hombres primitivos, que perderían si seguían en esta línea tan de mero principio de placer, ¿no? Por otra parte, en un nivel más elevado, quizás, podríamos pensar, ¿qué otra cosa tenemos que perder como personas a nivel quizás moral? En días pasados, la semana pasada, si no me equivoco, hablamos acerca de criminalidad en menores. Y ya en otras ocasiones lo hemos dicho, pero esta fue la más reciente. Hay ciertas barreras psíquicas, como diques psíquicos, que al momento de traspasarse ya no hay una vuelta de hoja, ya no hay una vuelta atrás, eso ya se quedó roto y va a permanecer roto. Y con importantes consecuencias además. Y una de ellas, decíamos, era precisamente el asesinato en función a algunos casos que se han surgido en las noticias, ¿no? A propósito de infantes. Esto no es distinto con los adultos. Esa barrera, una vez atravesada, pues ya rompe algo que no se puede parchar con nada. Entonces, podríamos imaginarnos a nivel mental qué riesgos nos trae eso. Bueno, pues verdaderamente rompernos y rompernos de una forma irreparable. No como lo podríamos ver a lo mejor en las películas que lo dramatizan todo, ¿no? Y está aquel tipo solitario al que le llegan estos flashbacks de cuando estaba en la guerra y estaba ese niño con un misil y entonces él no tuvo otra opción más que... No, eso es algo hecho tal cual para Hollywood, hecho para el contexto de una película, que te puedas identificar más con el personaje, etcétera, y que sea algo mucho más divertido, entre comillas, aunque pueda sonar crudo. No de esa manera, sino romperse de la manera en la que realmente se rompen las personas, es decir, todas estas ideas de persecución que empiezan a surgir, toda esta angustia que además ahora está fundamentada en lo real. Ni siquiera es una cuestión que uno pueda decir, bueno, es que estoy tan angustiado porque tengo estas ideas y tengo un delirio paranoide. No, no es únicamente un delirio, sino que ahora todo ese horror que quizás puede llegar a experimentar una persona con un desorden de tipo paranoide, lo llega a experimentar esta persona, pero en real, porque realmente abrió la puerta a eso. Y aquí tendríamos que ver, ¿no?, de entrada,
¿en qué momento se va rompiendo eso? Porque tú vas hablando de este soldado, Gaby, de alguien que va yendo a la guerra, ¿no? Pero ¿en qué momento esto nos desestructura? Porque nos podría llevar a un sinfín de preguntas, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues entonces, ¿cómo le hacen los soldados o cómo le hacen los policías, ¿no? Para poder quitar la vida a los criminales y no quedar lastimados. No, quedan lastimados de todas maneras. Digamos que ese es el sacrificio que hacen esas personas y eso es lo que les da el mérito, ¿no? Porque ellos, sacrificando esa parte de su humanidad, hacen que los demás podamos vivir sin tener ese miedo. Ese es el verdadero mérito de los soldados y de los policías, ¿no? Ya podríamos pensar que hay malversaciones en el servicio y en muchas otras cosas, pero una persona dedicada a su trabajo está sacrificando eso, está sacrificando esa parte de su humanidad por nosotros, ¿no? Y por eso es que le debemos de tener bastante respeto a las personas que hacen este tipo de trabajos para nosotros. Pero entonces, ¿ahí qué pasa, no? Porque uno podría decir, bueno, pero no estamos diciendo que eso ya de entrada es malo, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo sí se puede hacer en bueno? Pues bueno, ahí tendríamos que rascarle un poquito más a este aspecto inconsciente. ¿Por qué? Porque no se puede hacer bueno, ¿no? Realmente no se puede hacer bueno. No se puede matar gente en buen plan, como si lo quisiéramos reducir, ¿no? El problema en esto es desde dónde se está tomando la decisión. ¿Cuál es el punto de partida? Pensémoslo como con un cirujano, ¿no? Un cirujano necesita acuchillar a las personas, ¿no? Necesita cortar, necesita eviscerar, necesita quemar, necesita hacer muchas cosas con nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es el fin, no? Yo no podría decir, bueno, pero entonces también ahí hay una cierta ruptura en la cabeza. Sí, pero se compensa con otras cosas. No podríamos decir que es igual. No podríamos decir que se tiene la misma sensibilidad o que se tiene la misma percepción de la realidad cuando se van teniendo este tipo de experiencias. Y el problema acá es justamente cómo se va buscando tener este tipo de empleos, ¿no? Porque ahí es en donde nos vamos a encontrar que hay mucha corrupción en este tipo de ocupaciones. ¿Por qué? Porque hay muchísimos psicópatas que lo único que quieren es portar un arma y tener el poder de usarla, no proteger a nadie, sino tener la excusa para hacer daño. Y esto es el camino perverso. Podríamos encontrar, por otro lado, una parte que también tiene que ver con una ruptura. ¿Por qué? Porque ya involucra lastimar a otros, pero los lastimo por defender a los míos. Y en ese intercambio, si es algo aceptado como tal y no una imposición, porque es lo que estábamos hablando el día de ayer, ¿no? Con estos reclutamientos, por eso las personas simplemente no dan o se resquebrajan, ¿no? Porque no todos tenemos la cabeza para eso, no todos hemos tenido una educación en ese sentido. Si ya va con otro fin, ahí es en donde se puede rescatar nuestra pertenencia a la sociedad. Pero también nos vamos a dar cuenta que este tipo de personas, por más fieles que sean a sus ideales, al momento en el que se termina la guerra o al momento en el que se termina su servicio, les cuesta muchísimo trabajo integrarse a la sociedad. No es que después de eso se pongan a sembrar hortalizas. Es algo bastante traumático y una vez más, este es el sacrificio que hacen. Pero aceptando una castración. Ya terminé, ya no lo puedo hacer más. Aunque las ganas están, aunque la posibilidad siempre estuvo. Ahí es en donde está la diferencia. Si lo vemos por el lado perverso, ni siquiera estaba ese cuestionamiento. Se hace porque se hace y ya. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de justicia del pueblo o pueblo sin ley. Tenemos líneas de comunicación si quieres participar con tu opinión. Los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83 y también un número celular a través del cual puedes hacernos llegar tus participaciones vía WhatsApp 333-822-3208. Y bueno, regresando a esta cuestión de qué es lo que tenemos, qué es lo que podríamos perder. Es verdad que ya se tiene una predisposición, cada persona va a tener una disposición específica dependiendo del entorno en el que creció y fue formando su estructura psíquica.
Esto significa que no cualquier persona, como comentabas tú, José Luis, y ayer ponías el ejemplo de algunos soldados que, por supuesto, encontrándose ahí en el campo de batalla, totalmente en contra de su voluntad, pues simple y sencillamente no podían disparar un arma. Es algo que es un dique que cuando está bien establecido, parece que hubiese simplemente algo ajeno a uno que le impide ejecutar cierto tipo de acciones, ¿no? Ya es algo que está tan internalizado en la cabeza que simplemente no lo hacemos porque uno, o no nos pasa por la cabeza la opción de hacerlo, o dos, aunque se nos esté exigiendo que lo llevemos a cabo, hay algo que simplemente detiene al cuerpo antes de, no se puede llegar a ejecutar esto, y eso tiene que ver con lo internalizada o no que esté la ley. Podemos encontrarlo de una forma muy práctica y sencilla en ejemplos mucho más superficiales, ¿no? Hay muchas personas que no hacen determinados, no llevan a cabo determinadas perturbaciones a la ley porque los podrían encarcelar, no lo puedan hacer o no porque no tengan la intención de hacerlo. Es decir, si encontrasen un modo o piensan que tienen un modo de hacerlo saliéndose con la suya, sin tener ningún tipo de consecuencia, probablemente lo harían, ¿no? O lo llevan a cabo y bueno, a lo mejor, en el mejor de los casos, pues no se salen con la suya, ¿no? Y finalmente sí tienen las consecuencias, pero ningún criminal piensa en las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Por una parte está esta predisposición que ya existe. Aunque esté la predisposición y una persona, por el ambiente en el que se crió, esté más inclinada a delinquir, aún así, en el momento en que lo lleva a cabo, en el momento en que quebranta esta norma, esta ley, pasa a un nivel absolutamente distinto. Cuando esto ocurre en lo real, más allá de planearlo, más allá de tener una disposición mucho más fuerte que alguna otra persona, cuando esto pasa a lo real, es precisamente donde ocurre ese quiebre que tiene demasiadas consecuencias. ¿Y por qué hablo de delinquir? No me refiero exclusivamente a la persona, si estamos hablando de la justicia del pueblo, a la persona que en primera instancia quebranta la ley y luego entonces provoca la ira de los demás, sino que aquellos a los cuales se les ha provocado esa ira y entonces responden, también están delinquiendo, ¿no? Puede sonar verdaderamente cursi, ¿no? Oh, te vas a convertir en lo mismo que esa persona. Sí, pero la cuestión es que básicamente ahí estamos delinquiendo. ¿Qué ocurre conforme va pasando el tiempo y conforme una sociedad se va volviendo más civilizada? Si te das cuenta, los modos van abandonando cada vez más actividades que podríamos identificar como barbáricas. Es cierto que actualmente en algunos lugares del mundo todavía son permitidas algunas medidas legalmente, algunas medidas que podríamos considerar bastante barbáricas. Pero si nos vamos siglos atrás y vemos otras civilizaciones, podremos encontrar atrocidades que, bueno, ahorita ni pensarlo que existieran o que fuese como parte de la ley que eso se debería de llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más nos vamos civilizando, más vamos abandonando esos modos y adoptamos otros distintos. Uh-huh. Y también pensaba, Gabriela, cómo
todos de alguna forma nos queremos hacer una justificación al momento de buscar esta ley, como esta justicia, que de alguna manera se nos compense el daño que se nos hizo. Y ahí es justamente en donde caemos en el peligro de incurrir en esto de convertirnos en lo mismo que esa otra persona. ¿Por qué? No porque sea un asunto de superioridad moral, de decir, tú me quitaste mis cosas, entonces yo no voy a hacer lo mismo que tú. No, sino en cierto sentido, nosotros nos sentimos agredidos y buscamos compensar ese dolor. Pero esto en algún momento lo hablábamos, ¿no? Como la subjetividad con la que nosotros vamos experimentando este sufrimiento no es algo que pudiéramos equiparar con el castigo que queremos dar nosotros a esta otra persona. Por esto mismo es que no es nada recomendable, digo, tal vez suene un poco fuera de tema, pero por esto es nada recomendable el castigar físicamente a los niños. ¿Por qué? Porque no vamos a reaccionar de una manera, digamos, como equivalente. No es algo que nosotros, como tiraste la leche, 500 nalgadas, ¿no? Aunque fuera una sola nalgada, no es algo que se equipare. No es como que si me roban mi reloj, entonces 15 minutos de patadas en el piso, ¿no? No es algo que se puede equiparar. Ahí, una vez más, tendríamos que entender cuál es la función de vivir en esta ley, porque si no, vamos cayendo en este tipo de situaciones que todos hemos visto en algún momento, al menos en las noticias, en donde se atrapa a un ladrón, ¿no? Y esto las más de las veces sucede cuando se roba una parroquia o cuando hay algún otro delito indignante para las personas. Se roba la parroquia y se lincha a la persona, se le prende fuego, se le amarra, se le ahorca. ¿Y quién fue? ¿No? Fuimos todos los que estábamos ahí fuimos, los que no lo detuvimos, los que amarramos la cuerda, los que nos quedamos viendo, los que le tapamos el camino a la policía, porque ahí es en donde se empieza a entender, ¿no?, hasta dónde llega el poder de la ley. ¿Por qué? Porque si se está haciendo una de estas cosas, ¿qué puede hacer la ley? ¿Qué puede hacer la policía? ¿No? Empezar a dispararles a todos para que se quiten y evitar que ahorquen a una persona. Sería peor esa situación. Entonces, esto es algo que nos rebasa. Esto es algo que simplemente no corresponde con un pensamiento racional y que nos va metiendo a una profundidad que no deberíamos de visitar. ¿Por qué? Porque entonces, ¿ya qué más? Como ya qué más podríamos pensar en no hacer, ¿no? Estas personas que también se van sintiendo como vigilantes o como justicieros que dicen a cualquier ladrón que encontremos le vamos a meter unos balazos. Esto hasta qué punto se vuelve una opción viable, ¿no? ¿Hasta qué punto se vuelve una opción viable? ¿Por qué? Porque también si nosotros impartimos justicia, nosotros vamos a impartir la justicia a como nosotros pensamos la justicia, que era lo que le quería hablar en un principio del programa. Cómo en estos comportamientos y concepciones primitivas de la realidad, la justicia que tenga un niño de 6 años no es el mismo concepto que podría tener una persona con estudios a sus 30 años, ni una persona a sus 50. Esto cambia muchísimo de un lugar a otro de la sociedad y de una edad a otra. Entonces, no podemos decir que nosotros impartimos justicia, porque básicamente lo que nosotros estamos impartiendo es venganza, como tú ya lo habías mencionado, Gabriela. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con este tema, justicia del pueblo o pueblo sin ley. El día de mañana estaremos hablando acerca de esta cuestión, ¿no? ¿Acaso nos gusta lo que nos hace daño? Por ahí dicen que todo lo bueno engorda o es, o es prohibido, ¿no? Pues es ilegal o... ¿qué? ¿Cómo era? Es pecado, es ilegal. Pecado es ilegal o engorda. Engorda, ¿no? Sería interesante pensar, ¿será que nos gusta lo que nos hace daño? Y eso estaremos hablando el día de mañana.
Para concluir con este tema que hemos estado tratando ayer y hoy, creo que sería importante pensar en sí, si nos ponemos a ver esta línea, como comentaba hace un momento, de cómo va decreciendo cada vez más este impulso barbárico en las distintas civilizaciones, tendríamos que pensar por qué. ¿Por qué antes, por ejemplo, era algo muy normal como parte de las autoridades llevar a cabo ejecuciones públicas, por ejemplo? Y asistían las personas que vivían en el pueblo, ¿no? Los ciudadanos iban a ver cómo ahorcaban o cómo le cortaban la cabeza a alguien. Porque eso poco a poco ha dejado de ser viable. ¿Y por qué, digamos, qué función tiene esto? Verdaderamente corremos un peligro mayor siempre que la sociedad está más inclinada a eso. Constantemente corremos un peligro mayor. Y digamos que este dique del que hablábamos, este dique que no debería romperse, se vuelve mucho más endeble, mucho más frágil cuando crecemos en una sociedad de esa índole. Cuando crecemos en una sociedad distinta, entonces estos diques también pueden ser mucho más resistentes y mucho más fuertes. Y esto nos da pie, así como todas las otras cosas salvajes e instintivas de las cuales nos privamos o nos obligamos a postergar, nos da pie a crear cosas nuevas, a generar nuevas ramas, hablando de estas ramitas del árbol, nos da pie a generar nuevas cosas. ¿Qué ocurre, por ejemplo? ¿Por qué es que la curiosidad del ser humano le ha llevado a investigar tantas áreas de la vida en general? Y gracias a eso, pues hemos descubierto medicamentos, hemos adquirido una mucho mejor calidad de vida, esperanza de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque no tenemos que estarnos preocupando de cuestiones básicas como que no me maten. Y además, porque toda esa energía reservada que me estoy aguantando, bueno, pues tengo que dirigirla hacia alguna parte. Y entonces una persona, por ejemplo, en lugar de ser un asesino serial, puede convertirse en cirujano. Y de la misma forma puede abrir gente, puede ver por dentro a la gente, puede ver sangre, pero está haciendo algo constructivo, ¿no? Esto se le llama una sublimación, es una forma de satisfacer esa pulsión, pero de una manera constructiva y aceptable socialmente. Entonces, por una parte, este es el motivo por el cual cada vez va decreciendo esta tendencia más primitiva en las sociedades. Y si nos quisiéramos ir a algo aún más básico, más de fondo de esto, es todo este teatro que hemos hecho, que nos hemos inventado nuestras propias reglas, de que si el rojo significa alto y el verde, y son simplemente cosas que nosotros nos sacamos de la manga, que nos inventamos, que acordamos, y que ahora todos seguimos como si estuviésemos siendo parte de alguna obra de teatro. Todo esto tiene el fin más básico de conservar la vida, de conservar una buena calidad de vida. Entonces, probablemente, el entrar en toda esta situación que nos habla de la justicia del pueblo y entonces agarrar las armas por su propia cuenta, etcétera, etcétera, probablemente no tendría ninguna utilidad, no tendría ningún resultado que no nos haga retroceder como individuos en lugar de avanzar, salvo en la circunstancia de que tu vida esté en peligro. Si tu vida llegase a estar en peligro, pues ya no tienes nada más que perder, ¿no? Ya, era lo último que te quedaba. Entonces,
bueno, pues ya qué. Pero todo lo demás, verdaderamente, pues ahí sí sería cuestionable, ¿no? Uh-huh. Y también tendremos que pensar en algo más alrededor de esta justicia o de la ley más bien que a veces vamos adoptando. Hay muchos pensamientos, ahorita que estábamos hablando específicamente sobre la crueldad, ¿no? Sobre este tipo de ejecuciones públicas, como antes era, bueno, pues todo un espectáculo, ¿no? Un espectáculo tal cual. Para las personas en sí. Si usted vio la película de Corazón, Braveheart se llama, Corazón Valiente, esta historia de William Wallace que actúa Mel Gibson, que grita freedom y avienta veo como que tú no te acuerdas, Gabriela. Sí, es que se confunde con otra de Corazón de otra cosa, pero sí ok, es esa. Perfecto. Bueno, pues ese hombre, tal vez si usted la vio y si no, pues ya se la voy a arruinar, al final lo atrapan porque estaba haciendo una rebelión y el castigo en esos entonces para las personas que se rebelaban contra la corona era ahorcarlos, destriparlos y quemar sus intestinos y luego decapitarlos. Esto fue algo que le pasó a William Wallace y uno lo puede ver, bueno, pues era una película. No, esto le pasó a muchísimas personas porque esa era el castigo por la alta traición. ¿Y en qué involucraba la alta traición? Fantasear con la muerte del rey o con cualquiera de sus familiares. O en su caso, este señor pues hizo una rebelión armada. Pero, ¿qué involucraba este tipo de castigo? Cualquier persona nos podía acusar de eso, nótese. Esto duró años, cientos de años, hasta que se empezaron a hacer ciertas reformas alrededor de esto. ¿Por qué? Porque cualquiera nos podía acusar y ni siquiera se necesitaban testigos de que fuéramos culpables de este tipo de traición. Imagínense, si uno soñaba con la muerte de alguno de los nobles, era suficiente como para que nos castigaran de esa manera. Y digamos que el perdón que se obtenía era que se esperaran a que nos muriéramos ahorcados antes de destriparnos y decapitarnos y echar nuestras tripas al fuego. Este tipo de cosas nos van hablando de los extremos que tomamos en la ley y de cómo también podemos quedar al revés. Podemos quedar con esta ley tan blandengue que no nos permitamos ningún tipo de acto de agresividad o de violencia. Y esto es igual de malo que lo otro. ¿Por qué? Porque si no hay esa mano fuerte, si no hay esta determinación para hacer cumplir la ley, simplemente la ley no vale para nada. No está esta utopía aún en el que todos tenemos la conciencia tan clara que no se necesita que hayan este tipo de castigos como la cárcel, por ejemplo, o los trabajos forzados. Todavía me parece que hay en algunos lugares. No podemos irnos a esos extremos porque también en el momento en el que nosotros quedamos, podríamos decir, desequipados de nuestra agresividad, de este impulso de pelear por lo nuestro, ¿no? Sin necesidad de sacar metralletas y bazucas, si no tenemos esta determinación de intentar sostener nuestra bolsa, de darle un empujón a esa persona que me está lastimando, quedamos como víctimas. Quedamos como una sociedad totalmente victimizada por las personas que siempre van a existir que no se adhieren a nuestra ley. Entonces, hay que entender cómo tanto esta parte de crueldad extrema está mal, ¿no? Como también el quedar desprovistos de toda agresividad. Y esto es un problema muy real que a mí me preocupa, Gabriela, que va sucediendo en las escuelas últimamente, ¿no? Uh-huh. Como ya no hay ningún tipo de castigo, ¿no? Y que podríamos irnos, bueno, si es que también eso de que te pusieran a correr en el sol o a cargar piedras, pues no estaba padre cuando estabas en la primaria, pero que ya no hay ningún tipo de reprimenda. Si ya no hay ningún tipo de reprimenda, no hay ley. No hay una amenaza de castración. Nótese que debe ser una amenaza, no una castración real, ¿no? No hay una amenaza y simplemente no es algo que se sostenga. Pero bueno, algo para pensar. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.